El caso del ondansetron. Venta agresiva ad nauseam. Peter Gottschalk. Los fármacos para las náuseas y los vómitos nos explican cómo se desperdiciaron los esfuerzos desinteresados de 100.000 enfermos por culpa de la mala praxis en la investigación. Un buen ejemplo de eso es el caso del ondansetron. Cuando se analizaron detalladamente 108 informes de ensayos, se descubrió que 14 de ellos no eran ensayos nuevos, sino informes en los que se repetían los mismos participantes de otros ensayos 54. Ninguno de esos 14 informes contenía una referencia clara de los informes originales, a pesar de que es obligatorio que aparezcan, e incluso algunos iban firmados por autores distintos. Otros habían mezclado datos de dos ensayos diferentes, habían añadido un nuevo grupo de tratamiento, incluían nuevos datos, utilizaron un anestésico diferente o contenían un número de pacientes o unas características distintas a los informes originales. Resulta difícil creerlo, pero es verdad. Cabe destacar que los ensayos que aparecieron publicados más de una vez eran los que presentaban los resultados más positivos. El número de pacientes que es necesario tratar para evitar los vómitos, con respecto al placebo, era de 16 para los ensayos no duplicados. En cambio, para los duplicados, el número se reducía a 3. Es poco habitual que se detecte a los responsables de esta manipulación, que dan una falsa impresión del fármaco a sus lectores, ya que los artículos y los libros citan repetidamente los falsos ensayos como si se tratara de diferentes investigaciones. Glaxo Wellcome comercializó en un principio el ondansetron para tratar las náuseas y los vómitos producidos por la quimioterapia, pero la farmacéutica quiso dar un impulso a sus ventas intentando que se recetara también para los problemas postoperatorios. En 1993 apareció un anuncio en el BMJ en el que se leía: hacemos historia en las náuseas y los vómitos postoperatorios, pero las 5 referencias que aparecían en él eran de estudios para el cáncer 55. Un año después se publicaron 18 ensayos controlados con placebo utilizando el ondansetron para los problemas postoperatorios, un número mucho más elevado que los 4 publicados con un fármaco de comparación activo. Si tenemos en cuenta la variedad de fármacos efectivos que ya están en el mercado, estos abundantes ensayos controlados con placebo resultan ser poco éticos y muy poco útiles tanto para los pacientes como para los médicos. Claro que quienes sí se beneficiaron fueron los responsables de marketing de Glaxo. A pesar del elevado precio de este fármaco, su uso se extendió mucho, y se dejaron de lado otras alternativas más baratas. Pero cuando caducó la patente del ondansetron, su eficacia se desvaneció de un día para otro, ya que ahora existían otros setrones patentados aún más caros. Entre ellos estaba el granisetron. La mayor revisión Cochrane que jamás se ha realizado tenía como objetivo evaluar sus efectos en la prevención de las náuseas durante el postoperatorio 56. En sus 785 páginas se analizan los 737 ensayos, que suponen un total de 103.237 participantes, en que se compara el granisetron con placebo y con otros fármacos, así como las diferentes dosis y la duración del tratamiento. Un abismal derroche de recursos y un abuso de la confianza de los pacientes para usos meramente comerciales, ya que para obtener las respuestas deseadas hubieran bastado muchos menos ensayos, e indudablemente muchos menos pacientes. No obstante, lo que sin querer nos muestran estos ensayos es una lección acerca del fraude y de la manipulación de datos. Los ensayos sobre las náuseas no presentan un patrón simétrico, y existe un sesgo colosal en los ensayos que comparan el granisetron con un placebo, véase anexo 9. Los efectos más espectaculares se observaron en los ensayos pequeños, pero no cabe duda de que un gran número de ellos, en los que el efecto del fármaco era muy limitado o en los que se demostraba que el placebo era mejor, desaparecieron. El sesgo era igual de destacado en los ensayos de mayores dimensiones en los que se comparaba el granisetron con un fármaco más antiguo y barato, el droperidol. Los ensayos realizados por un autor especialmente prolífico, Yoshitaka Fujii, también presentaban un sesgo importante. Más tarde se descubrió que se había inventado los datos de 172 estudios, 126 de los cuales eran aleatorizados 57,58, un récord mundial. A pesar de esta gran cantidad de datos, la revisión Cochrane no pudo determinar las posibles diferencias entre los fármacos. Esto supone muy probablemente algún tipo de triste récord, a pesar de contar con 737 ensayos y más de 100.000 participantes, fue imposible llegar a una conclusión fiable. Y mira que es sencillo realizar un estudio sobre las náuseas y los vómitos postoperatorios. Durante 20 años he formado parte del comité farmacéutico de mi hospital, y en 2012 los médicos solicitaron permiso para usar de manera regular los nuevos fármacos contra las náuseas. Uno de esos fármacos era el palonosetron, que tiene un precio 44 veces más elevado que el ondansetron y 17 veces mayor que el granisetron. Se nos explicó que en los ensayos presentados a la Agencia de Regulación Farmacéutica para obtener el permiso de comercialización, el palonosetron tenía un efecto parecido a otros setrones más antiguos en los tratamientos más fuertes de quimioterapia, pero que era ligeramente mejor en los casos en que la quimioterapia provocaba menos náuseas y vómitos. El 81 y el 69% de los participantes no presentaron náuseas, respectivamente. Aunque no pude asistir a la reunión, quise prevenir contra la publicación selectiva de los resultados más positivos al presidente del comité. También le comenté que era necesario que tuviéramos acceso a los ensayos no publicados y a sus protocolos, y que haría falta una revisión Cochrane completa sobre ese asunto si queríamos saber si los nuevos fármacos eran realmente mejores que los ya existentes. Las actas de la reunión decían que se había aprobado que los médicos recetaran fármacos caros cuando los pacientes estuvieran siendo tratados con quimioterapia fuerte, es decir, cuando el palonosetron no presentaba ninguna ventaja. Entre los fármacos aprobados había uno que costaba 300 veces más que su alternativa más barata, y se aconsejó a los médicos que sopesaran las situaciones en que creían que debían recetar ese fármaco.
Si algo hemos aprendido con el tiempo es que este tipo de recomendaciones casi nunca evitan que la gente tome fármacos caros, a pesar de que es imposible que esa abismal diferencia de precio justifique el valor del producto. A raíz de esta situación abandoné mi puesto en el comité de fármacos, a pesar de que llevaba 20 años participando en él. Independientemente de lo inestables e irracionales que sean los argumentos, o de lo caro que resulte el fármaco en cuestión, los comités farmacéuticos casi siempre dan el visto bueno a las peticiones de los médicos. Y en mi opinión, esto ocurre simplemente para evitarse problemas. Los jefes de departamento tienen mucho poder, y a menudo trabajan para la industria farmacéutica, por lo que corren el riesgo de que les releven de su puesto si formulan demasiadas quejas. Por otra parte, decir, no, lleva tiempo, y los altos cargos disponen de muy poco tiempo. He tenido oportunidad de hablar de este tema con varios presidentes de comités farmacéuticos de varios países, y todos me han comentado que han vivido situaciones en que el apoyo del equipo de dirección era muy escaso cuando debían tomar decisiones impopulares. La verdad es que no cumplimos con los valores que nos exige esta profesión. Los visitadores médicos pueden acudir a los jefes de departamento para preguntarles si presentarían una solicitud de aprobación de un fármaco al comité, con el acuerdo tácito de que los que voten en contra perderán el trato de favor cuando busquen ponentes para conferencias. Y así nos van las cosas. 59. Las relaciones entre los médicos y la industria eran, hasta hace poco, un foco principal de atención para los especialistas en ética médica. 60 por desgracia, hoy ya no es así. Dos exdirectores del New England Journal of Medicine, Marcia Ingyal y Jerome Cassirer, y un exdirector del BMJ, Richard Smith, tras abandonar sus cargos, publicaron sendos libros con estos títulos tan reveladores: The Truth About the Drug Companies, How the EDC Was and What to Do About It, La verdad de las empresas farmacéuticas, cómo nos engañan y qué hacer al respecto. 31 On the Take, How Medicines Complicity with Big Business Can Endanger Your Health, El soborno, la complicidad médica con las grandes empresas puede poner en peligro nuestra salud. 61 Y The Travel with Medical Journals, el problema de las revistas médicas. 62.